Hola, buenas noches a todos, bienvenidos al programa número 8 de Amarme para Sanarme. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que he denominado placer y sanación, la mejor combinación, así como suena, así rimadito y todo. Vamos a ir saludando a los que se van integrando. Hola, bienvenida Analía, como siempre acompañándonos en estos vivos cada 8 días. Y he decidido hacer este programa el día de hoy porque quiero que vayamos empezando a comprender un poco esto que parece una disyuntiva, de que muchas veces cuando hablamos de soltar comidas, como lo hemos dicho en otros programas, de hacer de todo, limpieza, dejar cosas que por ahí no nos hacen mucho bien, muchas veces caemos en esa dualidad de pensar, es que tengo que sacar lo malo para dejar lo bueno. Y qué cosa más difícil que es renunciar a las cosas que son malas, pero me encantan, me fascinan y por eso me apego tanto a ellas. De hecho, una de las preguntas que me hicieron cuando hicimos esta entrevista en el programa Sentirse Bien era, ¿por qué lo malo siempre es justamente lo que más nos gusta? Porque las cosas que más nos encantan comer y nos aficionamos a ellas son las que más nos agradan, o porque en realidad creamos un hábito alrededor de toda esta cultura del comer rico, delicioso y bueno, se nos vuelve costumbre al punto de que nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, todo empieza a como a ponerse de acuerdo entre ellos para decir, sí, ve por ello, comelo, comelo, comelo. ¿Sí? Nuestro cuerpo en general tiende a acostumbrarse siempre a todo lo que nosotros le ofrecemos porque nuestro cuerpo también tiene su propia inteligencia, ¿sí? Y si vemos que algo nos genera euforia, nos genera placer extremo, queda grabado en nuestras células, queda grabado en nuestro cerebro esa sensación tan agradable. Y eso es lo que hace que nosotros nos enganchemos a un tipo de alimentos. Pues hoy vamos a tratar de romper un poquito con esa disyuntiva porque sí, definitivamente, por un lado pareciera que está lo placentero, lo que nos encanta, y por otro lado está aquello que yo tengo que comer por mi bienestar, por mi salud, porque es lo que me hace mejor y lo que va a ayudar a mi cuerpo, en fin, en fin. Entonces, romper esa disyuntiva a veces no es fácil, claro, si partimos del hecho de que podemos llegar a estar adictos a ciertos alimentos que hacen este efecto en nosotros efusivo, este efecto como de placer tan grande. Y tomar conciencia de que una cosa es esa euforia y otra cosa es el placer sano, ahí es donde nos perdemos un poquito. Bueno, quiero también darle un saludo, bueno, a Somi Carrizo, a Gerardo que también está con nosotros acompañándonos hoy. Muchas gracias por estar. Entonces sí, vamos a arrancar con el tema placer y sanación, la mejor combinación. ¿Por qué metemos el tema del placer? Esto es muy importante. Al final vamos a darnos unos gustitos, como digo yo, con 3 bebidas poderosas. Se los prometí cuando hicimos el feed el día de ayer, hablando de que nuestro cuerpo es un jardín, que desde ahí vamos a arrancar todo este tema. De 3 bebidas poderosas que vamos a utilizar sobre todo para calentarnos, para estar bien, sentir ese placer que tanto buscamos, lo vamos a buscar. Entonces vamos a dar el ejemplo vivo de cómo podemos tomarnos algo que es realmente delicioso, que hay muchas cosas que se pueden consumir que son sanas y también riquísimas, deliciosas, para que nos demos cuenta de que muchas veces sí podemos unir el placer con la salud y con la sanación, ¿ok? Entonces, el mensaje de ayer decía que ojalá pudiéramos aprender a cuidar nuestro cuerpo como cuidamos un jardín. Y es tal cual. Yo quiero que ustedes conmigo se imaginen qué pasaría si ustedes fuesen una planta. Yo siempre los pongo a imaginar cosas, pero bueno. En esta ocasión vamos a tratar de imaginarnos que somos una planta, porque la planta es como, digamos, una manera de poder
entender muy bien todo esto que les expliqué la vez pasada con relación a los 5 elementos de la naturaleza, que si ustedes han seguido los programas, seguramente recordarán que nosotros explicábamos que los 5 elementos están en todo y que nosotros como seres humanos pues también somos tierra, somos agua, somos fuego, aire y éter. Bueno, quiero hablar de eso con esta analogía de la planta porque vamos a comprender también por qué es que nosotros tenemos ciertas inclinaciones, por qué necesitamos como seres humanos disfrutar de las cosas que hacemos y que no es suficiente solo con la conciencia y el esfuerzo y la voluntad de decir yo me voy a comprometer a hacer esto porque yo sé que me hace bien, como el deber por el deber, que no está mal, está perfectamente bien que tengamos esa voluntad tan afianzada, el ponernos en acción, que también lo vimos la vez pasada en otro programa, pero el ponernos en acción sin excusas y demás también hay que saberlo combinar con una dosis de gusto, de satisfacción, de placer. Cuando nosotros no deseamos las cosas, no nos sentimos a gusto, no resonamos con ellas, difícilmente se van a sostener en el tiempo. O sea, podemos llegar con mucho empuje y decir, sí, yo lo hago y empiezo mañana. Y empezamos mañana y somos redisciplinados y así todos prolijitos, cumpliendo con todo lo que nos proponemos, pero pasan unos cuantos días, una semana, puede que tengamos la capacidad de decir, bueno, esto lo convertí en un hábito, ya me hace falta y demás, pero para que se haya convertido en un hábito, para que a tu cuerpo le haga falta es porque sí tuvo un impacto positivo. Y no estoy hablando solamente de que se me bajó el azúcar, de que ya no tengo ansiedad, de que se me desaparecieron las migrañas o que ya duermo mejor, como le pasa a muchas de mis consultantes cuando hacen sus procesos de detox, sino que estoy hablando también de que me sentí tan bien, pero en el sentido de que me pareció que no era tan difícil o me pareció que este alimento me gustaba más que lo que yo antes comía y conocí que wow, la leche de coco es deliciosa y yo nunca la había probado, o que había probado el azúcar de coco y es re lindo, o ese tipo de cosas que a veces uno encuentra y dice, mira qué interesante, yo siempre me negué a esto y a la hora del té, cuando lo probé como una opción, abrí mi mente y demás, pues resulta que me gustó. Y ese placer es muy importante, esa satisfacción de sentir que algo nuevo que empiezas te entra a gustar, te sientes a gusto con él, es muy, muy importante. Y esa afinidad con eso tiene que ver mucho con nuestra personalidad, tiene que ver como con el tipo de persona, el tipo psicológico o de carácter, como le llamo yo, que tenés, ¿no? Vamos a averiguar cómo es que se infiltra esa parte y cómo tiñe esa parte del carácter en estas elecciones que hacemos, tanto para poder solucionar nuestras situaciones cotidianas y cambiar nuestros hábitos, como también para incluso tener determinados síntomas físicos, ¿sí? Vamos a entrar un poquito en la parte psicosomática con este tema, ¿sí? Trataré de ser resumida, cosa que es casi imposible en mí, pero bueno, lo vamos a intentar igual, porque sí, no quiero que se quede solamente con la idea de que la nutrición va por un lado y el esfuerzo y el placer va por el otro, porque en realidad podemos unificarlos. Entonces vamos a imaginarnos que somos esa planta que les comenté, porque una planta, bueno, ya lo habíamos dicho la vez pasada, necesita tierra, necesita también la parte del agua, ¿sí? Necesita el fuego, en el sentido de la luz solar, necesita el oxígeno, que sería el aire, el elemento aire, y necesita también el éter, que después vamos a ver qué es eso en una plantita. Pero quiero que miremos. Si nosotros fuésemos una semilla, pues tendríamos que tener todas las condiciones dadas en el entorno, eso lo vimos también la vez pasada. Entonces vamos a sembrarnos en esa tierra, somos esa semilla que está sembrada en esa tierra y obviamente ya hay una tierra, pero yo puedo elegir los nutrientes que hay en esa tierra, que sería como la elección consciente de nuestros alimentos, podríamos alimentarnos. Físicamente, el alimento físico, el alimento elegido con conciencia es como la capacidad que tendríamos como semillas o como pequeña planta que está ahí plantada de elegir entre la tierra los nutrientes, las sustancias que me van a beneficiar para mi proceso de crecimiento. Obviamente una planta lo va a hacer de una manera muy natural, automática, de acuerdo a su instinto natural, de acuerdo a su programa natural, ¿sí?
nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de elegir de una manera mucho más, digamos, racional qué es lo que entra en nuestro cuerpo, qué es lo que vamos a hacer que nuestra planta, o sea, nosotros como cuerpo físico empiece a crecer y a desarrollarse, ¿sí? Y por ahí podríamos pifiarla, como dicen acá, podríamos equivocarnos un poco en elegir y por ahí no somos muy buenos seleccionando, pero la idea es que nos vamos encaminando a que al escuchar nuestro cuerpo podamos hacer esas elecciones conscientes de los alimentos, como tanto lo hemos hablado en otros momentos, ¿sí? Entonces, todos esos bloques de nutrientes, de energía, proteínas, bueno, la energía de tipo bioquímico la vamos a adquirir a partir del alimento que seleccionemos para poder empezar ese proceso de crecimiento, ¿sí? O de mantenimiento, si ya estamos hechos, ¿no? Vamos a hacer que la planta ya esté desarrollada y demás, que ya tiene sus frutos, sus flores y vamos a seguir alimentándonos siempre de la tierra, siempre vamos a estar necesitando el alimento para poder mantener nuestra integridad biológica, ¿ok? Esa sería la parte de la nutrición, lo más básico, lo más físico, que es el elemento tierra del que tanto hemos hablado. Ahora, si vamos a necesitar del elemento agua, como plantas, en este caso que entre comillas necesitaríamos el elemento agua para poder solubilizar esas sustancias. De hecho, la tierra es húmeda para que puedan esas sustancias pasar a nuestra savia, digamos, corporal. De la misma manera, el alimento también va a tener agua y también esa agua va a solubilizar todos esos nutrientes. Pero el agua también simboliza otros tipos de energía, no solamente la energía bioquímica, también es la energía, también es el vehículo a través del cual otros tipos de energía pueden circular, como por ejemplo la energía que puede venir de la parte física, a través de los fotones, a través del oxígeno, entonces los intercambios gaseosos que ocurren, que es otra manera de darnos energía, ¿sí? De hecho, el oxígeno es vital para poder hacer la extracción de la energía bioquímica que es del alimento. Necesitamos oxígeno para que se haga todo ese proceso, se unifique y podamos tener lo que es el famoso ATP o las moléculas que nos van a dar la energía a nivel celular. Pero también, ojo con esto, para los que tengan un entendimiento mayor de lo que son los diferentes niveles de energía, nosotros también respiramos energía pránica. ¿Qué es la energía pránica? La energía pránica es la energía más sutil que se encuentra a nivel de la naturaleza como luz. Por eso los fotones se adhieren o lo que llaman corpúsculos de energía pránica, se adhieren a las moléculas de oxígeno a través de la respiración, pero el agua también es un vehículo. O sea que cuando nosotros dejamos el agua calentar al sol, estamos ayudándole, ¿sí?, a que también esos fotones se incorporen a las moléculas de agua, ¿sí?, y nosotros podamos también, eso se llama agua energizada, podamos también a través de la bebida incorporar esos corpúsculos de luz y energía o fotones de la luz solar. A la respiración es el segundo, digamos, la principal forma en que incorporamos esos corpúsculos de energía y por lo tanto nosotros estamos haciendo un proceso no solamente de tener energía bioquímica, sino también una energía más sutil a través de la luz. Eso como dato general para que entendamos por qué una planta necesita también luz solar, también necesita oxígeno y nosotros no somos la excepción de la naturaleza. También necesitamos del sol, también necesitamos del aire, obviamente del oxígeno. Y cómo el agua de alguna manera está ayudando, interfiriendo, porque si las hojas no fueran húmedas no recibirían el calor solar. Si en la tierra no hubiera agua no podríamos recibir los nutrientes, ¿sí? También cuando cae la lluvia, se remueve el aire, todo eso ayuda también a que esa energía o todo el oxígeno, o sea, es decir, el agua cumple una función de conectar cada uno de los elementos de la naturaleza. La parte del fuego del sol, la parte del oxígeno del aire, la parte de la tierra de los nutrientes, ¿sí? Y en nosotros sería el equivalente a decir alimento, podemos conectar con la tierra, con el alimento, podemos conectar con el fuego que es el sol y no solamente el sol,
sino también ese calor que nosotros generamos en la combustión, sobre todo cuando hacemos digestión o cuando hacemos una actividad física. Por eso el fuego en el ser humano está relacionado con el movimiento, ¿sí? Mientras que el agua es la conexión de todas, ¿sí? Entonces, el fuego es el movimiento, de ahí fue que me inspiré para crear Conexión Vital, porque cuando hacemos las asesorías del plan B, que es el plan de balance rítmico, ahí es donde tenemos en cuenta el elemento fuego como movimiento, transformación, que está muy ligado a todo lo que podamos hacer para mejorar nuestro metabolismo, ¿sí? Digamos que el ejercicio físico metabólico es como la columna vertebral del plan, pero no quiere decir que existan otros movimientos internos, ¿sí? Hormonales, por ejemplo, incluso mentales, ¿sí? Que también tenemos que elaborar, asimilar conocimiento, cambiar hábitos. Todo eso tiene que ver con el elemento fuego, con la voluntad de poder actuar, de que nuestro cuerpo se movilice, nuestra mente también y nuestras emociones también. ¿Bien? En el Ayurveda este fuego se le llama Agni y también opera en todos estos niveles, ¿sí? Y con respecto al aire, el aire representa también esa parte de la toma del oxígeno, es como de la toma del descanso. Para mí, fuego y aire son como complementarios, ¿sí? De hecho, en la naturaleza es tal cual. El fuego necesita del oxígeno para poder existir, para poder que pueda, si no combustiona el oxígeno, pues no existe el fuego, ¿sí? Lo mismo pasa en el ser humano a un nivel más simbólico, digámoslo así. El movimiento, todo movimiento requiere un gasto de energía, un gasto de oxígeno, por eso la respiración es tan esencial en los procesos de movimiento, ¿sí? Segundo, digo que son complementarios porque también el aire está relacionado con el espacio, ¿sí? Y así como pasa con la música, así como las ondas de sonido, ¿sí? Producen un movimiento, ¿no? Es un movimiento ondulatorio. Cuando cesa ese movimiento ondulatorio hay espacio. Y esos son los famosos silencios en la música. Bueno, también en nuestros cuerpos hacemos un equilibrio entre movimiento y descanso. Un momento para movernos, para que se transformen las cosas y otro para que descansen, reposen, se limpien y todo el desorden que hicimos en nuestra parte interna biológica, emocional, mental, se aplaque, se depure, se limpie, ¿sí? Siempre el espacio va a permitir que todo vuelva a recuperar su estado natural. Es como cuando nosotros organizamos una casa, sacamos un montón de cosas y eso es caótico y ahí hay movimiento, ahí hay fuego, pero luego cuando tenemos que, para poder que acomodemos nuevamente todo, tiene que haber un espacio, porque si no, no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces luego acomodamos nuevamente todo y ya todo queda despejado, o sea, es como un ciclo en el que nosotros pasamos de una polaridad a otra, pasamos de la acción a la inacción. Y eso es perfectamente necesario en la naturaleza, nuestra naturaleza física, nuestra naturaleza emocional y mental. Bien, acá para que lo veamos un poco más claro, lo vemos más desde la planta, ¿no? Y la planta necesita también hacer la clorofila a partir de la luz del sol, pero necesita el oxígeno porque sin los dos no va a poder crear alimento, ¿ok? Entonces nosotros también necesitamos para poder utilizar nuestro alimento, nuestro fuego digestivo, que todo se mueva dentro de nuestro, las hormonas se muevan. Nosotros necesitamos para gastar la energía movimiento, ¿sí? Entonces ahí estamos en estado como de combustión de fuego y luego necesitamos en las noches, por ejemplo, dejar de comer, dejar que el cuerpo descanse, dejar que repose, respirar. Fíjense que está tan involucrado hasta en nuestro lenguaje ese mecanismo del fuego y del aire, ¿sí? del movimiento y del descanso tan marcado en nosotros, que cuando nosotros estamos muy cansados y hemos hecho mucho trabajo, mucha actividad, solemos decir, ay, necesito darme un respiro. ¿Les ha pasado? Pues pónganme ahí si les ha pasado, cuando se han dado cuenta de que necesitan ese descanso, ese espacio, ese respiro, ¿sí? Yo en este momento necesito un respiro, que hablo mucho, soy muy fuego en esto, entonces, pero necesitamos las pausas. Sin esos silencios, sin ese sueño, sin ese descanso, sin pausas activas, sin reposo, tampoco estamos bien.
¿sí? La planta necesita ese aire donde pueda desarrollarse y crecer también, ¿ok? Entonces, todos estos elementos, este repaso que estamos haciendo por estos 4 elementos representan la nutrición de una manera holística. Nosotros necesitamos nutrirnos de alimentos, nutrirnos de actividades, de aire, de espacio, de energía, ¿sí? Y todo lo que conecta esas energías, que sería el elemento agua, es en resumen establecer una relación de conexión con nuestro cuerpo y con la naturaleza que nos rodea, ¿sí? Fíjese que hemos estado hablando, bueno, para hacer actividad física necesitamos respirar, necesitamos aire, también necesitamos el sol, también necesitamos del agua que está en el alimento, en fin. O sea que incluso a nivel físico, estos elementos son necesarios para nuestra salud biológica. Y si los trasladamos a nivel simbólico, como lo acabamos de ver, necesitamos nutrirnos de movimiento, necesitamos nutrirnos de descanso, necesitamos nutrirnos de energía. Y es más, a nivel emocional y mental necesitamos también las relaciones como ese elemento agua a nivel psicológico que nos va a permitir conectarnos con los demás. Entonces fíjense, conexión con nosotros para escuchar nuestro cuerpo, conexión con el entorno para darnos cuenta que tenemos que aprovechar los elementos de la naturaleza, no solamente el alimento. Mire, de todo lo que nos estamos nutriendo a nivel del entorno. Y necesitamos en un tercer nivel establecer vínculos sanos, relaciones con los demás para hacer intercambios de energía, que es finalmente el punto de conexión o de agua o emocional que tendríamos también como algo necesario, importante para que esta planta, que es más que cuerpo físico, digamos, este vehículo que es más que físico también esté sano. Nosotros para sanar necesitamos también esta otra parte mental y emocional. Bien. Pero nos falta un elemento, ¿sí? No sé, a ver, ¿cuál elemento me falta? A ver si alguien puede caer en cuenta cuál es el quinto elemento que no hemos mencionado. A ver, ¿alguien por acá que quiere escribir? ¿No? ¿No se animan a anotar a escribir? ¿Por qué no me escriben? Bueno, escriban. Y si no, bueno, igual les voy a decir el quinto elemento del que hemos también hablado en otras oportunidades, es el éter, ¿sí? El éter, bueno, es un elemento bastante difícil de explicar. La vez pasada muy bien Analía, el elemento etéreo. Es un elemento bastante complejo de explicar porque ya estamos tocando otro nivel. Todos estos 4 elementos son los que, digamos, siempre nos han hablado en las filosofías, incluso en las medicinas más ancestrales, en la filosofía griega. Bueno, han hablado de los 4 elementos. De hecho, las 4 naturalezas de las que antiguamente se hablaban en Occidente, que eran flemática, sanguínea, bueno, no recuerdo las otras 2, melancólica, flemática, sanguínea, melancólica, bueno, hay uno que falta, pero se basan en los 4 elementos, ¿sí? Entonces no estamos muy alejados de lo que antiguamente se conocía, ¿no? En el Ayurveda se resumen en 3, ¿sí? Porque hay una mezcla de estos elementos, pero de lo que casi no se habla mucho es del éter, o si se habla en los términos más alquímicos, de la antigua alquimia, que bueno, es otra historia. No vamos a entrar a hablar de esoterismo ahora, pero sí es importante que entendamos que el elemento éter ya está tocando un tema que es más profundo, que es el tema de la psique humana a un nivel más, digamos, espiritual, ¿sí? Porque la psique en un nivel más básico, como elementos, por ejemplo, agua, que son los emocionales o instintivos, fuego y éter, que es la parte mental o la parte también de conciencia. El fuego tiene mucho que ver con la acción, más que con la mente y las emociones, pero sí está involucrado. Es como que la intención y el motor o la motivación está regida por el fuego, pero para que existan tiene que haber emociones y pensamientos que rijan esa motivación. Entonces igual el agua y el éter están ahí, siempre participando en nuestra psique, ¿no? De una manera muy elemental. Pero cuando hablamos del éter tiene que ver como con esa huella, con esa chispa sagrada, como con esta identidad más sutil,
que nosotros traemos y que tal vez le podemos dar el nombre de personalidad, ¿no? O digamos el aspecto más álmico, aquello que hace que nosotros seamos distintos del resto, porque todos tenemos emociones, todos tenemos mente, todos tenemos una manera de actuar, un impulso, unas necesidades biológicas muy concretas, pero cada uno tiene un estilo, digámoslo así, una manera de ser. El Ayurveda es muy claro en mostrarnos esto. Se podría decir que el poder entender la naturaleza esencial de cada uno es el arte de entrar en el terreno del éter, de poder identificar, esta persona es más de tipo nervioso, tiene más éter y más aire, pero el hecho de hacerlo ya de por sí es una cualidad etérea, el poder percibir cómo es el otro o identificarnos como con un tipo de personalidad, ¿sí? También está la personalidad en el Ayurveda. Hay otras dos personalidades que son el carácter, por ejemplo, enérgico, que lo hablamos de una vez también, que está más regido por la actividad física. O sea, digamos que no es que tenga solamente esos elementos, todos tenemos los 5 elementos, sino que en el carácter a veces dominan ciertas cualidades, ¿sí? Si una persona es regida por el éter y el aire en el Ayurveda, significa que su carácter es un poco más sutil, o sea que es una persona que tiene menos pies en la tierra y más alas, como para que tengamos un simbolismo más claro. Tiene la capacidad de percibir conocimiento más de tipo abstracto, filosófico, intelectual, altruista, ¿sí? Más como pensando más en la globalidad, una conciencia muy colectiva, se preocupa mucho por el entorno, pero también sobre todo por la humanidad como tal, en los países, los sistemas que operan, en fin, y tiene una cualidad empática bastante interesante porque capta información y canaliza esa información y la puede transmitir, y tiene la capacidad también de ver en el entorno esas necesidades, de percibir esas personalidades y unirse un poco con esas personas y ponerse en sus zapatos desde el punto de vista de la parte, más desde la compasión, ¿no? Desde esta parte de poder identificarme con el otro, ¿sí? Ese es el carácter típico. Y es bueno entender que cada carácter tiene una tendencia de interpretar la realidad de cierta manera. Ese don de interpretar la realidad de determinada manera es la cualidad de éter que cada uno tiene, ¿sí? Ahora, está el otro carácter enérgico, que es el que lo decía que era más fuego, con algo de agua según el Ayurveda. Entonces es la persona que no está tanto en las nubes, no está tanto creando, imaginando, viendo el futuro, preocupándose y angustiándose por lo que va a pasar, sino que es esa persona que es más aterrizada en cuanto a que entiende lo que el nervioso busca, pretende, ve, pero quiere plasmarlo. Es más práctico. No es de los que dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Y empieza a idear estrategias y darle vueltas y no se decide nunca, sino más bien el que dice, bueno, pasa esta situación, ¿qué vamos a hacer? A ver, Bata, ¿qué me puedes decir? Entonces que es Pita le dice, ok, vamos a hacerlo ya, pongamos en práctica esto, punto. Hagamos una estrategia y lo hacemos. Ese carácter, el enérgico, tiende a ser más líder, más dominante, porque es una persona de acción, es independiente, un poquito obsesivo, a veces con tendencia a ser perfeccionista, y siempre está marcando la pauta, es como la punta de la flecha, ¿sí? Mientras que, digamos, el ojo, la dirección, el elástico con el que se va a empujar va a ser el Vata, la flecha como tal es el Pita, es el que va a hacer la misión, el que va a ir a cumplir ese propósito, ¿no? No es tanto el que visiona, sino el que está listo a ponerse en acción. Esa es la persona más Pita o fuego en el Ayurveda, ¿no? La que yo llamo de carácter enérgico. Entonces, ahí tiene su éter el Pita. Ahora, el Kapha tiene un éter también muy claro, regido por agua, regido por la parte tierra, sobre todo. Y esto que significa que es más denso, mucho más aterrizado que los dos anteriores, pero es más inmediato, es más de la inmediatez, de la supervivencia, de lo básico, pero con una cualidad muy hermosa que se le otorga al agua, que es la sensibilidad emocional.
que ya no es tan filosófica como el de Bata, no es tan etérea, no, es más aterrizada porque está en la tierra anclada, que es la posibilidad de conectar con el otro desde sus necesidades más elementales. Entonces por eso es protector, le gusta el hogar, le gusta todo lo que tenga que ver con el cuidado, más de lo físico, le gusta lo estético, ¿sí? Pero también esa parte, digamos, protectora, que lo hace tan maternal al Cafa, es como esa huella también de estilo que él le pone a todo, que está encargada de afecto, de cariño. De hecho, el principio universal que lo rige es el amor, así que ya se pueden dar cuenta de lo importante que es ese arco de madera fuerte en el cual esa flecha y esa dirección se apoyan para el objetivo. Por eso todos necesitamos de todos, necesitamos de personas aterrizadas, Cafa, estratégicas, visionarias y estructuradas como los Pita, y de personas también mucho más, que vean mucho más allá, mucho más visionarias, pero que traigan la información que se requiere para lograr aprender y hacer las cosas que hay que hacer en el mundo. Entonces es importantísimo, todos somos valiosos e importantes en eso. Eso es lo que más me encanta de la Ayurveda. Entonces, ya que le resumí lo que significa cada carácter, ahí podemos ver que esa impronta de éter que cada personalidad tiene es importante. Esa huella es la que va a permitir que nosotros, en primer lugar, decidamos tener un estilo propio de vida, ¿sí? Si vos te identificas más con las Vatas, seguramente vas a necesitar mucho más espacios que te puedan, digamos, contener, porque eso es tan volátil, que vas a necesitar entornos que te acerquen a la materialidad, a la tierra, alimentación sana, rutinas, cosas muy concretas. Porque si te vas mucho por las nubes, entonces vas a tener exceso de aire y de éter, y eso te va a traer problemas, sobre todo a nivel de los órganos digestivos, ¿sí? Eliminatorios, porque es como que vas a tener dificultades con la materia, eliminar la materia, depurar la materia, digerir el alimento. Entonces ahí va a haber problemas. Los Vata tienen una sensibilidad tan alta que el principal, digamos, sistema que se afecta en ellos es el sistema nervioso, ¿sí? Y yo les hablo de esto, ¿por qué? Porque el éter de ellos es el que va a marcar si van a enfermarse o qué tipo de conflictos son los que van a ser mayormente. Si unimos esto con las leyes biológicas, nos vamos a dar cuenta clarísimo. Una persona Vata, generalmente la mayoría de los conflictos que tiene son conflictos relacionados con el pasado, con la dificultad de soltar, justamente por esa ansiedad que tienen. Hay un conflicto muy básico que es el conflicto del estreñimiento, por ejemplo, que está muy relacionado con la incapacidad del Vata de dejar de anticiparse a las situaciones, porque siempre está esperando terminar, acabar, hacer, está con pendientes. Tengo pendientes, porque tiene tanta cosa en la cabeza que todo está pendiente en él. Entonces, como todo siempre está como en una lucha contra el tiempo, de querer hacer las cosas ya, pero no la logra concretar porque le cuesta convertir en acción todo lo que tiene en su imaginario, todo lo que hay en su mente por ser tan éter y tan aire, ¿sí? Entonces, esa parte de éter que él tiene, o sea, el éter de su personalidad y el éter que ya tiene por su constitución, ambas cosas, lo hacen plasmar en conflictos a nivel biológico, es decir, somatizar, lo que uno llama somatizar, en el cuerpo físico también esas tendencias, esas preocupaciones, esa ansiedad, en esa parte digestiva. El sistema nervioso en un Vata es supremamente hipersensible, es así, totalmente a veces desequilibrado, fuera de lugar, cuando está en desequilibrio obviamente, y eso se va a ver claramente expresado en intestinos que van a estar obviamente afectados. No vas a poder hacer una absorción adecuada de alimentos, de nutrientes, no vas a poder eliminar los desechos de una manera frecuente, vas a tener problemas generalmente de insomnio,
es una persona con mucha tendencia a la depresión, a la ansiedad, a las preocupaciones excesivas. Vas a tener mala flora intestinal porque depende mucho del sistema nervioso, que tengamos una flora sana. Generalmente vienen mucho con problemas de candidiasis, ¿sí? También es otra característica muy común en los Vata, ¿sí? Entonces, los conflictos que te hace el éter que hace que tengan esos conflictos está relacionado con el sistema nervioso central y con la digestión, mayormente, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, con respecto a los hábitos, va a influenciar notoriamente la selección de ciertos alimentos de una manera mucho más detallista. El Vata es bastante observador, ¿sí? Pero también bastante ambicioso en cuanto a actividades, en cuanto a conocimientos. Entonces va a querer tener mucha variedad a la hora de elegir. Entonces, cuando ya queremos relacionar esto con lo que estamos hablando del placer unido a la salud, ahí es donde el Vata tiene su punto, digamos, débil, ¿no? Querer variar y comer de todo y querer sentir que está haciendo de todo, pero también en un estado un poquito caótico si no hay un orden, ¿sí? Vieron que el viento a veces pasa por todo lado, ¿no? Así es el Vata quiere pasar por todo lado, entonces un día hace ejercicio, otro día se aburre, pasa a hacer comida y un día come una cosa y al otro día ya no quiere comer eso, ya quiere hacer otra cosa, pasa por el lado va a hacer una terapia y no la termina, empieza a hacer, no sé, algo que la entretiene, algo que le ayuda, se relaciona con unos y después ya quiere conocer nuevas personas y relacionarse con otros amigos. A veces duerme bien, pero a veces no se cumple con los horarios de sueño y entonces otro día se le da por trasnochas y se hace bola porque el sistema nervioso es más sensible en él. En fin, entonces todo lo que son rutinas y hábitos le cuesta muchísimo, eso también lo habíamos mencionado la vez pasada, al Vata, y va a marcar de una manera muy predominante la selección que tenga de los alimentos. Si lo llevamos a la parte de la tierra, ¿cómo influencia ese éter, esa personalidad en su tierra, en la selección de una alimentación consciente? Lo va a influenciar desde ahí, desde un poquito desde el caos, un poquito desde la variedad, un poquito de la versatilidad, del placer, de buscar cosas nuevas siempre, ensayar con algo y que no se aburre con eso y quiere continuar con otra cosa, ¿sí? Es difícil que establezca o se arraigue a una rutina que realmente le hace bien. Necesita muchísima variedad para sentirse seguro, tranquilo, placentero. Y esa es, digamos, la mayor dificultad. Por eso también les cuesta dejar ciertos placeres nocivos porque se les escapan las opciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el consejo para que podamos unir el placer, ¿sí? Y la salud y la sanación en una persona que sea de este tipo de éter, de esta característica o personalidad? Importante, en este caso, que podamos escribir, anotar, que puedas buscar la información pero ordenarla. Sí, siempre hablo mucho del orden porque es que la tendencia de los Vatas es hacer un poquito desordenados. Entonces, vamos a escoger lo que realmente en la experiencia hemos visto que nos funciona y que nos gusta también. No podemos separar ambas cosas. El Vata tiene la ventaja de que ha probado tantas cosas y es tan curioso y quiere probarlo y que lo ha hecho, de hecho, muchas cosas distintas, que ya tiene la experiencia de conocer, al menos desde el punto de vista del conocimiento y de la experiencia también, qué cosas sí le han beneficiado y qué cosas no. Entonces, desde ahí, simplemente lo que le falta es tomar la decisión de casarse con algo, quedarse con eso, ¿sí? Y en cuanto a la variedad, pues hoy en día hay tantas opciones sanas, de comida sana que puede ser deliciosa, que aprovechar esa curiosidad, pero enfocándola a lo correcto, ¿no? No es enfocarla a decir, bueno, es que ahora ya estoy aburrida de lo sano, entonces me voy a ir para lo malo para poder variar un poco, porque entonces estaríamos
no sé, no le estamos ayudando a nuestro cuerpo realmente. Entonces, ¿cuál sería la estrategia del Vata? Ir por las vías que nos den diferentes tipos de saberes, pero dentro del mismo objetivo, el mismo objetivo de autocuidado, el mismo objetivo de salud, pero siempre variándolo, buscando páginas de comida saludable, buscando opciones de preparación, usando recetas, para que todo sea muy variable y selectivo, probando nuevos alimentos. Me dijeron que esto era muy bueno para tal cosa y uno es muy curioso, entonces se mete ahí y empieza a explorar y a aprender, ¿sí? Y a interiorizar. Y si tienes la capacidad de organizar un propio plan de comidas o alguien que te pueda asesorar para tener un plan más organizado con diferentes opciones de preparación, pues sería lo ideal, porque generalmente solitos no. Si no lo escribimos nos cuesta organizarnos, lo digo por experiencia porque soy Vata. Así que a las Vata les doy ese consejo de escribir, de dejar plasmado las ideas, de anotar las recetas, no dejar que pasen y ya, sino tener como algo donde puedas guardarlo, imprimirlo, que anotes, o tener un cuaderno. Es muy importante bajar de la mente y del éter todo eso que quieres hacer con tu salud, con tus rutinas, pero como estamos hablando de la relación de ese éter, cómo marca el placer o las elecciones en estos hábitos de tipo tierra, que es la nutrición, la alimentación. Entonces ahí es muy importante todo esto que acabamos de decir, de anotar, imprimir y hacer un plancito, un plan mínimo para tener opciones de almuerzos, de cenas, de desayunos, en fin, que nos permitan esa variedad, pero que tampoco nos vaya a hacer sentir que estamos sometidos a una dieta o esclavos de un alimento. ¿Ok? Bien. Ahora, el éter también influye obviamente en las personas Pita, en este caso, en las personas enérgicas, ¿sí? En conflictos que están relacionados, o sea, ese carácter hace que las personas tengan mayormente conflictos más asociados a los puntos débiles de Pita, que son la parte gástrica, la parte, bueno, también el intestino delgado, ¿sí? Pero la parte de todo lo que sea fuego, o sea, actividad donde aumente la temperatura, ¿sí? La acidez tiene que ver con eso, pero también con el hígado, que el hígado también, digamos, en su actividad, como tiene tantas actividades el hígado, metabólicas, bioquímicas, en fin, pues también se va a ver resentido. El acné del Pita suele afectarse tanto, tan aumentado, tan caliente, digámoslo así, que el hígado se ve afectado por esa razón. Y todo lo que tiene que ver con la circulación en cuanto a las grasas, más que todo porque como derivan del hígado, muchas se liberan más a la sangre, forman ateromas o espesar la sangre, digámoslo así, entonces van a afectar. También los conflictos territoriales que están ligados a la acumulación de agua en las arterias y que están ligados al aumento de la presión arterial, ¿sí? Porque muchas veces hay dos maneras que explican, una es desde la visión de las leyes biológicas de Hammer y otro desde la biodecodificación, que explican que la hipertensión, que es muy dado en estas personalidades, muchas veces tiene que ver con eso, aunque en el Ayurveda se denomina la hipertensión como un desequilibrio Vata porque tiene que ver mucho también con el sistema nervioso. El sistema nervioso alterado también hace que se contraiga mucho la arteria, pero si es como conflicto territorial, como lo marca la biología, las leyes biológicas y la biodecodificación, estaría más, y he visto muchos casos de pitas afectados por hipertensión de este tipo, ¿sí? De esta que tiene que ver con sentirse presionados dentro de su territorio, de su espacio vital, especialmente por familiares y personas cercanas con las que no logra entenderse bien, o puede ser también del ámbito laboral, ¿bien? Y esta presión, todo eso se va a ver volcado en el cuerpo físico. Y ese carácter enérgico, que eso viene de la necesidad de control del Pita. El Pita busca mucho controlar las situaciones, de que todo salga bien. Acuérdense que había dicho, son obsesivos, donde ponen el ojo ponen la bala. Entonces, estas personas que son así autoexigentes, exigen también del entorno una devolución y hacen que este carácter o éter que ellos tienen
se vea, hacen que fuerce a su cuerpo a que puedan rendir, ¿sí? Los sobrepesos que tienen que ver con los pita son mayormente por conflictos de soporte, es decir, gente que se autoexige demasiado al punto de generar daños en su metabolismo. Entonces no solamente estamos hablando de hipertensión, de problemas cardiovasculares, de problemas hepáticos, sino que puede ir más allá, incluso a acumularse grasa también por desórdenes de tipo metabólico, hormonales, ¿sí? Como conflictos relacionados con el tiempo, que son los que tienen que ver con el hipotiroidismo, que también hace que se acumule la energía, conflictos relacionados con de soporte que acabamos de decir, o sea, gente que se exige tanto que necesita reservas de energía ante cualquier situación de estrés. Ya hemos explicado en otros momentos que cuando una persona tiene cortisol alto, también se le sube el peso, porque el cortisol es una hormona que está diciéndonos, te estás exigiendo demasiado, ¿sí? Estás estresada por una situación y quieres resolverla. Entonces sale el cortisol y una de las cosas que hace el cortisol es evitar que salga la energía de tu cuerpo, es decir, se mantiene la grasa guardada en sus lugares de reserva porque en el cerebro la orden está dada de que reserves esa energía para lidiar con esa contingencia o esa situación de estrés. Bien, entonces, por eso, tanto pitas como estructurales, que ahorita vamos a ver, tienen problemas de sobrepeso. Entonces, ese éter enérgico del pita es lo que hace que se presenten sus problemas de salud desde esa óptica, ¿sí? Desde los conflictos territoriales, desde cómo confrontar y salir adelante en el entorno, ¿sí? Y ahora, ¿cómo influye ese éter a nivel de los hábitos? ¿Sí? Ese éter influye en una necesidad profunda también de tener control de su alimentación, de su dieta y demás. Entonces, ojo con lo que voy a decir. Quizás el único de las tres naturalezas que es capaz de disociar más fácilmente el placer del deber, digámoslo así, de sanarme y comer sano, así no me guste, es el metabólico, ¿sí? Por eso les funciona muy bien al principio todos los planes de alimentación, vienen y son súper cumplidos, lo anotan todo y son reorganizados. Obviamente en un plan de limpieza que es bastante exigente a veces, les va súper bien, y yo siempre lo he dicho acá en algunos programas, los que mejor hacen el plan de conexión vital son los metabólicos, pero es por eso, porque disocian. Ellos son capaces de decir, no me importa si no me gusta, yo lo voy a probar, me atrevo y lo hago, porque lo que se proponen, lo hacen. Acuérdense que son el fuego, son la acción, son las manos a la obra. Vamos, si lo quiero bajar de peso, me voy a esforzar y lo voy a lograr. ¿Ok? Esa es la mentalidad pita, pero ojo, porque volvemos a lo mismo que dijimos al principio, necesitamos que no estén separadas ambas cosas. Necesitamos unir la satisfacción. Ellas ven la satisfacción en el resultado. Los pitas siempre ven, lo logré, lo hice, no me arrepiento, ok, eso está genial, eso también es una forma de placer. Pero si queremos hábitos a largo plazo, porque sí, les va excelente el primer año, genial, al segundo año se olvidaron de todo y vuelven a los 2 años y mira, yo me fue también con vos, pero vuelvo otra vez para que me hagan lo mismo, no. Entonces estamos en un círculo vicioso en donde hacen las cosas, pero no las sostienen para toda la vida. Y la clave, vuelvo y repito, para que las cosas tengan continuidad a largo plazo es que tenga ese toque placentero y satisfactorio. Entonces, consejo para los pita y los metabólicos. ¿Cómo unir la sanación y el placer? Involucrando las acciones que hagamos con todo ese esfuerzo que implique y demás, con cosas que realmente elijamos nosotros. Sí, no solamente es hacerle caso a la nutricionista o al médico, no, yo me tengo que poner así, prolijita con todo esto porque si no me voy a enfermar. Está bien, yo admiro muchísimo esa disciplina, porque no soy tan pita, entonces obviamente admiro mucho a la gente que tiene esa voluntad. Pero también pongámosle un toque especial a esto. Vamos a intentar, las personas que tienen carácter enérgico, de ser también un poquito más complacientes con nosotros mismos, ¿sí? De darnos los gustitos, de darnos los placeres que queremos. No se trata siempre de comer mal, aunque ustedes son muy resistentes, pero sí de ser ingeniosos y ver cómo eso
como lo hemos dicho tantas veces, le podemos colocar los mejores ingredientes para que sea lo más sano posible, ¿sí? Darle ese toque, digamos, artesanal, no para salir de paso, porque muchas veces andan tan ocupados con el tiempo que se olvidan del placer, sinceramente se olvidan, por eso digo que se disocian, porque es como que no importa, lo importante es seguir la dieta y ya no es lo importante, porque no se trata de hacer algo rígido en nuestras vidas, no se trata de quitarles esta parte que es tan complementaria. Yo digo que es muy femenino, ¿no? El arte de la culinaria, el arte de hacer las cosas con amor, con cariño, con gusto, de meterle mano a la cocina. Hay gente que bueno, compro no, me dicen que es una vianda saludable, ok, la compro y listo, y me desentiendo, y sobre todo mucho personas y mujeres que son del ámbito empresarial, ¿no? Que tienen las agendas pero llenas hasta el tope, no se permiten hacer una comida hecha por sus manos en sus casas o sacar un tiempo para cocinar en casa, porque a veces están tan cansados, ¿no? Entonces, equilibrar es lo que yo hago, yo les aconsejaría a los pita. Busquémosle la vuelta para que no todo sea deber, ya tengo resuelto el plan nutricional y ya. No, metámosle un poquito de arte también al asunto, metámosle un poquito de estrategia para tener espacios. A los excesos de fuego le hace falta aire, es otra parte, ¿se acuerdan del equilibrio entre fuego y aire, entre movimiento y espacio y descanso? El descanso es, yo creo que el aire es lo que más les falta a los pita, más aire para que el fuego se encienda bien y no se termine o apagando o haciendo un incendio. Hay un equilibrio que hay que tener en ese aire. No se trata de un ventarrón tampoco, pero tampoco de que falte oxígeno. Sí necesitamos, el pita necesita mucho, dormir muy bien, hacer pausas activas, tener tiempo para cocinar sus alimentos. Volvemos a lo mismo, pequeñas rutinas. Así como el vata es por desorden, el otro es por exigente. Entonces vamos a hacerlo sin tanta autoexigencia, con más fluidez, con más tranquilidad, ¿ok? Y seguramente vamos entonces a elegir ingredientes para hacer comidas deliciosas, placenteras, pero igualmente sanadoras, ¿bien? Ahora, terminemos con el kapha. ¿Qué vamos a hablar de la persona kapha, el más estructural, en cuanto a su éter o carácter? El carácter del kapha es agua y tierra, que ya les había dicho, es el más concreto, el más aterrizado, pero también el más apegado, ojo, apegado a los placeres, apegado a lo que, ese es el que más le cuesta soltar las viejas costumbres, los viejos hábitos, eso también lo habíamos mencionado en alguna ocasión anterior, y es importantísimo que para el kapha vaya tomando conciencia, ¿sí?, de que sus puntos débiles, que lo que se refleja en el carácter se refleja en su parte física, es mayormente cuando acumulan agua y acumulan tierra, ¿no? Eso se va a reflejar en el cuerpo físico como grasa, como retención de líquido. También la parte tierra está relacionada con los huesos, la parte osteomuscular, ¿sí? Entonces las contracturas, las inflamaciones articulares, la osteoporosis, bueno, la osteoporosis no tanto, pero sí porque tiene huesos muy gruesos, esa es la ventaja, ¿no? Pero sí con desgastes estructurales, ¿sí? Desgastes de columna, desgastes de cadera y todos estos problemas de movilidad, ¿sí? Va a ser porque son más pesados, huesos más gruesos, acumulación de grasa más excesiva y también de retención de líquido. Entonces la parte renal, a veces la parte gástrica también, la parte pulmonar, todo lo que son las mucosas, pero respiratorias, porque tiene que ver con el agua, la mucosidad, ¿sí? La mucosidad que hay en las mucosas, por eso las evacuaciones de ellos son más pastosas también, en fin, entonces pulmones a grandes rasgos, sistema osteomuscular, todo eso y la grasa corporal, la retención de líquidos, la parte renal, todo eso se va a ver reflejado en una persona kapha cuando tiene un desequilibrio, ¿sí? Sus puntos débiles son esos, entonces está asociado más a que la interpretación o lo que vive la persona como conflicto psicosomático esté más relacionada con la acumulación, ¿sí? Acumulación.
y que está muy relacionado con el apego. ¿Sí? Mire que nada es gratuito, es totalmente congruente. Lo psicológico se plasma en lo biológico. También necesita más energía, necesita estar más quieto, que no le hinchen ya sabemos. Entonces, por eso también es una persona más pasiva. Y el apego hace que acumule, entonces está más preocupada por lo básico, por lo económico, porque no le falte el dinero, la comida, lo que es para subsistir, creando conflictos de carencia, hay conflictos de abandono, también posiblemente si se tienen, más fácil en estas personas, y entonces eso hace también que acumulen de una manera mucho más marcada la grasa corporal, ¿sí? Que la grasa es energía, y es protección de los órganos, y es una cantidad de cosas que para el cerebro eso se interpreta como una necesidad. Esa grasa es protectora de esa persona, ¿sí? En todas las naturalezas, cualquier naturaleza puede tener sobrepeso, solo que el carácter, el éter que tiene la persona es la que hace la causa raíz. ¿Por qué? ¿Por qué la acumulas? ¿O por qué retener líquidos? ¿Sí? No quiere decir que a todas no les dé este tipo de enfermedades, ¿no? Sino que es la propensión de acuerdo a ese carácter, ¿ok? Bien, y en el punto de vista de los hábitos, bueno, me olvidé decirles algo importante con la retención de líquidos, que también tiene mucho que ver con la supervivencia. Cuando los peces están fuera del agua, lo primero que hacen es cerrar todas las vías de eliminación de líquidos. Cuando un animal pasa por el desierto, no orina en absoluto, ¿sí? Porque está buscando siempre guardar las poquitas reservas de agua para poder atravesar el desierto. Bueno, si nosotros que venimos de esa herencia, ¿sí? De la naturaleza, estuviéramos simbólicamente en una situación como pasar por el desierto, estar fuera del agua, en una situación de supervivencia, también tendríamos el mismo conflicto que ellos, es decir, retendríamos líquido, se nos hincharían las manos, los pies, o a veces simplemente aumentamos de peso junto con la grasa sin darnos cuenta, o orinamos muy poquito durante el día y es posible que tengamos retención de líquido porque estamos en modo supervivencia. Entonces, ojo, los CAFA tienen mucha tendencia a este tipo de conflictos. No digo que los otros tampoco las pueda tener, pero es algo que es importante que lo entendamos porque también hace parte de cómo vemos, ¿sí? Cómo se plasma en nuestra tierra, nuestras vivencias, en nuestra parte biológica, ese carácter éter que tienen, en este caso, los CAFA, ¿sí? Cómo se refleja en la selección de los alimentos, en los hábitos, para aceptar el placer o negarlo. Bueno, aquí el CAFA es un experto. De hecho, esa es la tendencia opuesta digamos que al Pita en este sentido. A él le cuesta mucho más separar el placer de lo que realmente quiere o busca. O sea, si algo no le genera placer, mejor no lo hace. Así de fácil. Si ve que esto lo desacomoda, como que le cuesta demasiado, como que no, prefiere no ir a la nutricionista o dejar de ir donde le exijan, donde le pidan mucho. Prefiere quedarse tranquilito. Yo me quedo en mi casa, me hago un remedio casero, hago lo que por ahí encuentre en internet y ya, y no me voy a complicar. Sí. Algunos sí tienen la voluntad más afianzada, vienen y hacen su proceso y demás. Les va excelente cuando tienen esa chispa de fuego por ahí adicional que les ayuda a llevar o a seguir una instrucción. Y si lo hacen, se arraigan a él también de la misma manera en que en algún tiempo atrás se arraigaron a los malos hábitos, ¿sí? Lo bueno y la ventaja es que pueden hacerlo con gusto, ¿sí? Ven que les funciona, ven que les sabe bien, ven que las comidas que les favorecen, los hace sentir livianitos, les gusta a nivel sensorial, porque es que los sentidos son muy importantes para el CAFA. Muy, muy importantes. Entonces van a necesitar siempre que la comida sea rica, que los ingredientes realmente sean, o sea, de hecho se dedican también a cocinar, les gusta más esa parte de cocinar. Están muy ligados con la tierra, acuérdense, tierra es alimento, entonces están muy ligados con el alimento,
con el agua, con todo lo que, las frutas, las verduras, sobre todo las verduras que son acuosas, también les gustan mucho, entonces no tienen problema con adaptar también esos hábitos. No tienen tanto apetito como los Vata y como los Pitta, entonces tienen un poquito más de paciencia y no se van a sentir como que están pasando hambre porque realmente están acostumbrados a comer más bien poco, no son mucho de... Pero sí de sentir placer, mucho placer cada vez que comen, y eso es lo que los atrapa. Lo que los hace salir de una alimentación sana o de una rutina saludable es eso, el tener la provocación del almidón, de la harina por ahí o del azúcar, ¿sí? Algunas veces, algunos dicen no me hace falta, pero los que sí están habituados a ese placer, generalmente les cuesta dejarlo, eso es lo más difícil. Pero entonces la clave y el secreto para que un Kapha pueda unir placer y sanación también es que ahí sí, con mayor razón, hagan reemplazos, nunca saquen ni prohíban, que nunca sientan que están haciendo dieta, sino, como les he dicho en otras oportunidades, reemplazar aquello que puedes disfrutar de igual manera, pero con los ingredientes correctos, como siempre digo, ¿sí? Que los ingredientes que utilices para cocinar sean los adecuados, ¿ya? Eso es muy importante. Y que también le demos cabida a todo eso que sí le gusta y que es tan sano, como las verduras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí se va a sentir bien a gusto y va a poder mantener en el tiempo estos cambios y unificar placer y nutrición. Bueno, con eso entonces terminamos este tema que, bueno, se hizo largo porque definitivamente es muy poco lo que les he hablado de cada naturaleza y es importante que sepan, si conocen gente que no sea de la naturaleza que yo acabé de mencionar y que pronto no se identificaron con eso, o de pronto tienen un poquito de uno, un poquito de otro y ya lo van a ir reconociendo, pero lo pueden compartir también para el que ya vayan empezando a identificar. Es bueno hacerse la encuesta ayurvédica, yo siempre la hago en la evaluación integral cuando vienen a hacerla o cuando la hago online, pero ya tienen con este video una ligera idea de cómo el carácter, cómo el éter, la personalidad impacta sobre todos estos otros hábitos de nutrición holística que necesitamos para desarrollarnos como esas plantitas que dijimos al comienzo de manera saludable. Bien, y ahora sí, 3 recetas. Vamos a tomar papel y lápiz, los que tienen por ahí anotado en alguna libreta, para que podamos anotar las 3 bebidas superpoderosas que les quiero compartir para este invierno, que reúnen estas dos cosas, placer y sanación, porque son tan buenas tanto para disfrutar como para poder reanimarme en invierno y con una cantidad enorme de sustancias funcionales, porque acuérdense que hemos dicho la vez pasada que los alimentos también son medicina, entonces utilizando ciertos condimentos, ciertos ingredientes, vamos a poder aumentar el valor nutricional y su capacidad funcional, o sea, de sanar, también de desinflamar, proteger y elevar nuestras defensas, y también, ¿por qué no?, mejorar y regular nuestro sistema hormonal y biológico o acelerar nuestro metabolismo. Para todo eso sirven estas 3 bebidas que les voy a compartir. La primera es una leche, ¿sí? Una leche. Esta leche yo la llamo la leche vegetal, la leche Gold, sí, que la puedes hacer con leche vegetal, no necesitas hacerla con leche de vaca, pero lo importante es que entiendas que puedes agregarle ghee, que es una grasa también de manteca clarificada, ¿sí? Eso es una receta hindú, ¿no? Se puede hacer también con aceite de coco, pero para que sea mucho más hindú, les invito a que lo hagan con ghee. El ghee es manteca clarificada, vuelvo y repito. Es la parte más amarilla de la manteca cuando nosotros la ponemos y la fundimos a fuego muy bajo. Ella va a alargar una espuma, esa espuma se la sacamos y la base que queda amarilla, ese es el ghee.
nosotros lo podemos hacer en casa, pero yo recomiendo más un ghee que sea ojalá orgánico. Hay una marca que se llama Mi Casita Verde, si no estoy mal, que la puedes conseguir con los productos de Pachita Consciente, las que siguen a Pachita Consciente, y si no, en las dietéticas, si no vives acá en Crespo, en otros lugares vas a averiguar en las dietéticas si venden ghee orgánico y ese va a ser mucho mejor que el que prepares en casa. Entonces, una cucharadita de ghee por una taza de leche vegetal. Le puedes echar también media cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de canela, y para endulzar puedes utilizar la miel si no sos diabético y no tienes que perder peso o no tienes ansiedad, o stevia. Si la vas a tomar ocasionalmente, igual, aunque estés bajando de peso, puedes utilizar la miel igual, ¿no? Pero sí recomiendo la stevia en gotitas como para que puedas ahorrarte las calorías y para que puedas tener más control de tu insulina sobre todo, no tanto por las calorías. Entonces, calientas el agua, le agregas estos ingredientes y eso es todo. Y esa es una bebida súper fabulosa con todos los beneficios que ya trae la cúrcuma, que hemos dicho muchas veces, la canela que es reguladora de la insulina y del azúcar. Y bueno, y que ambas son de alguna manera también muy calientes para esta época invernal. Ahora, segunda bebida, chocolate. Y aquí es donde yo les digo que no existen cosas sanas y placenteras, pues claro que sí existen. Y el chocolate es el mejor de los ejemplos. Ustedes pueden consumir un chocolate con toda la manteca de cacao en lo posible que es sana, no los que vienen comerciales con mezclas de aceites vegetales, que esos no son, ya han perdido su valor. Y además están cargados de azúcar. Entonces yo recomiendo más un chocolate entero o lo más aproximado o de mayor porcentaje de cacao amargo lo posible, de 60 para arriba, ¿sí? Ojalá 80, ¿no? Para que puedas aprovechar todos los beneficios, tanto de todos sus componentes fitoterapéuticos, ¿sí? Antioxidantes, que es poderosísimo en ese sentido el chocolate, como de la manteca de cacao, que no es tan mala, es una grasa muy sana. Acuérdense que el cacao es una nuez, entonces vienen de la misma familia, entonces tienen muchos monoinsaturados también. Ahora, que es un tipo de grasa muy sana parecida al de la oliva, ¿sí? Ahora, ¿cómo preparamos este chocolate? Si lo disolvemos en agua o en leche, que es lo más común, pero entonces leche de coco va a ser una combinación riquísima con la leche de coco. Le agregamos una cucharadita de aceite de coco para que quede más cargado, a menos que tenga manteca de cacao, ¿sí? Entonces no necesitaríamos tanto agregar el aceite de coco, ¿no? Pero si es cacao amargo, entonces yo sí les recomiendo el cacao ya es desgrasado, entonces una cucharadita de cacao amargo, le agregamos una cucharadita de aceite de coco, ¿sí? Y ojo con este otro ingrediente, clavo de olor en polvo. El clavo de olor es un antibiótico y un desinflamatorio poderosísimo. Yo suelo usarlo mucho en mi chocolate de mañana. Esa es prácticamente la receta que yo utilizo, solo que lo endulzo con stevia, a veces con azúcar de coco, que también es más suave. Pero es una receta mágica, le da un sabor espectacular al chocolate, pero al mismo tiempo estás ayudándote como antibiótico, incluso desparasitario, y estás ayudándote también en la parte de todo lo que es inflamaciones. De hecho está demostrado que el clavo de olor también es analgésico y ayuda en afecciones de tipo respiratorio, sobre todo a nivel de la garganta, ¿bien? Así que tenemos ahí ese otro super bebida deliciosa. Tercera bebida. Por acá me están diciendo que repita. ¿Cuál de todos, Analía? Puedes ver este video grabadito, entonces después de que terminemos le das un replay y vas a repasar nuevamente la última parte donde está la leche Gold con el ghee, la cúrcuma, la canela, la miel o la stevia, el chocolate, que es la segunda bebida, que puede ser con chocolate entero, con manteca de cacao o con cacao amargo, con aceite de coco, clavo de olor y ojalá en leche de coco. Y vamos a la tercera. La tercera es el café. Yo le llamo a esta receta café moca porque también me gusta que
Si quieren acelerar el metabolismo, utilizar el café es una buena estrategia y va a quedar potenciado si le agregan una cucharadita de cacao amargo también, para las que quieran adelgazar. Pero ojo, el café lo recomiendo más para las naturalezas de metabolismo lento. Si un pita está muy lento en el metabolismo y lo tolera, sin alterarse ni ponerse ansioso, perfecto. Y si un CAFA lo necesita porque tiene sobrepeso o está muy lento en sus procesos digestivos, anímicos, en fin, es ideal para los CAFA, ¿sí? Porque les ayuda mucho, ellos resisten mucho más los estimulantes y el café es un estimulante, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, si vos sos bata, no te recomiendo el café, a menos que estés muy pachorro, que estés con un desequilibrio CAFA siendo bata, es decir, con sueño, debilidad, fatiga, siempre y cuando no te quita el sueño y no te altere el sistema nervioso central, lo podrías tomar solo en la mañana. Pero la mayoría de las veces la recomiendo más para pitas y para CAFAs. Entonces, café así potenciado con cacao, una cucharadita de canela y una cucharadita de aceite de coco también. Y si quieren hacer un esfuerzo de controlar su peso, pues esta bebida les sirve perfectamente de desayuno y no necesariamente tienen que comer algo harinoso, a no ser que quieran alguna opción keto. En este invierno, si están tratando de controlar el peso, es mejor dejar el almidón para las comidas principales del día. Bueno, y ya con esto cerramos entonces la recomendación. Espero que les hayan gustado las 3 bebidas súper poderosas. Todas van a generar un efecto en sus metabolismos, les va a nutrir, les va a dar calorcito y también les va a ayudar a nivel como antioxidante, como a nivel antiinflamatorio y en muchos casos antibiótico. Así que bueno, disfrútenlas bastante, les envío un abrazo a todos y espero que estos ejemplos les sirvan perfectamente para entender que podemos consumir cosas ricas, deliciosas y que además nos potencian la salud. Un abrazo vital para todos.